¿Cómo le va, querida iglesia, querida comunidad de Puertas Abiertas? Qué alegría poder estar juntos otra vez con la iglesia en las casas y a través de este medio. La verdad que estamos añorando poder juntarnos nuevamente, cómo extrañamos la comunión, el amor que solemos tener. Pero bueno, Dios ha decidido que sigamos en casa y Dios nos está hablando mucho a través de este medio, de esta manera que nos comunicamos. Quiero decirle tres cosas. En primer lugar, que estamos preocupados porque podamos llegar a toda la comunidad de la iglesia. Y sabemos que hay personas que porque no tienen datos, porque no tienen el sistema, quizá no le estamos llegando con las videollamadas, con los encuentros. Y queremos pedirle que si vos conoces de esas personas o sos parte de ese grupo, que te comuniques con nosotros. Va a salir acá arriba un teléfono impreso, ese es el teléfono donde podés mandar un WhatsApp o llamar y queremos ayudarte en la necesidad que tengas, ¿de acuerdo? En segundo lugar, les quiero contar que vamos a tener un momento musical, vamos a cambiar la reunión. Siempre empezamos orando, vamos a orar al final. Vamos a tener un momento musical inmediatamente. Y en tercer lugar, les quiero decir que luego, al final, después que tengamos el mensaje, les quiero contar que hoy comenzamos una nueva serie que tiene que ver con los eventos futuros, con las señales antes del fin, con la esperanza futura, y va a ser apasionante en este tiempo que estamos viviendo de coronavirus, pero al final del mensaje vamos a tener un momento de oración y van a venir las placas. Así que primero escuchamos el momento musical, después escuchamos la palabra. Si hay alguien que todavía no vino, anda a buscarlo, que se pueda sentar, y finalmente vamos a orar. Entonces yo lo que voy a hacer ahora para concluir esto es orar por todos ustedes para que el Señor los bendiga. Señor, quiero darte gracias por este medio con el cual podemos comunicarnos. Y en esta larga cuarentena, probablemente muchos de los que nos escuchan o nos van a ver después están viviendo momentos difíciles, conflictos, necesidades. Señor, multiplica nuestras fuerzas, nuestra sensibilidad para que le podamos llegar a todas las personas. Quiero pedirte por todo este equipo que está trabajando tan maravilloso, para que tú lo bendigas ricamente. Pero quiero orar específicamente por cada familia, por cada persona, para que la bendición de lo alto pueda estar en toda la vida. Señor, danos un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Bendice a Norberto que nos va a traer la palabra y danos un tiempo de bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, un momento musical y después la palabra. Soledad y confusión nacen en mi corazón. No quiero andar sin dirección, sin saber a dónde voy, pero hoy puedo ver tu gracia en mí. Renueva mi interior, llévate mi dolor. Yo creo en ti y tú eres fiel. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Aunque haya dudas en mi interior, en tu promesa quiero confiar.
creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Y yo sé que en tus brazos está mi lugar. Sé que tú oyes mi oración. Cuando débil soy, puedo ver que tú tienes el control. Tú tienes un plan para mí. Yo creo en ti, que tú eres fiel. Yo creo en ti, en tu verdad. Yo creo en ti, en tu voluntad. Aunque no pueda ver, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Bien, muy buenas noches queridos hermanos, estamos muy contentos de poder estar reunidos de una manera diferente, compartiendo un tiempo diferente. Te quiero contar que a partir de hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie que denominamos Esperanza Futura. ¿Sabés? Nos parece importante a raíz de todo lo que hemos experimentado, vivido, de todo lo que hemos visto y escuchado, hacer un estudio acerca de qué dice Dios, qué hay en la Biblia acerca de lo que está por venir, cuáles son los eventos futuros. Mirá, en cada capítulo de esta serie vamos a estudiar distintos temas. Vamos a estudiar acerca del arrebatamiento de la iglesia, vamos a estudiar acerca de la tribulación, vamos a ver acerca del anticristo, vamos a dedicar un capítulo a la segunda venida de Cristo. Pero ¿sabés? Hay algo que te quiero decir. Dos sugerencias. Primero, número uno, yo te sugiero que donde estás estés cerca de una Biblia, de un anotador y con una virome en la mano. Muchos pasajes los vamos a buscar, pero otros vamos a hacer referencias de ellos. Sería bueno que vos puedas tomar nota de cuáles son aquellos pasajes que vamos a mencionar. Y número dos, si sos nuevito en la fe, quiero decirte que este estudio está pensado para vos. Y que si escuchás palabras que son nuevas para vos, que nunca antes te resultaron familiares, como por ejemplo puede ser la palabra, no sé, arrebatamiento o la palabra tribulación, que te quedes tranquilo. Porque si no la comprendes en el primer capítulo, que es este, te vas a dar cuenta que a medida que vayamos desarrollando las clases, vas a ir entendiendo de qué estamos hablando. El capítulo número 1, que es el de hoy, tiene que ver con señales de los últimos tiempos, señales de los tiempos del fin. Para eso es preciso saber a qué nos referimos cuando hablamos de una señal. ¿Qué es una señal? Mirá, una señal es un signo, un síntoma, un evento que hace tres cosas. Escuchá. Primero, comunica un mensaje. Segundo, hay algo que nos quiere advertir. Y tercero, nos está indicando algo. Es como ir transitando en una autopista y a tu lado ves un cartel gigante que dice falta poco, porque nosotros vemos todas estas cosas que pasan y a la luz de la palabra vamos a descubrir que falta poco. Ahora bien, yo quiero mostrarte algunas imágenes para compartir junto con vos. Bien, mira, cuando vemos estas imágenes nace la pregunta en el corazón de muchos. Aparece un virus que mata a cientos de miles de personas, es una amenaza para todo el mundo, genera pánico en las sociedades. Y hay algo interesante, nunca fue visto por nuestra generación, ni siquiera por la generación de nuestros padres. El mundo se para, la gente se encierra en su casa y nos hacemos preguntas. ¿Esto es una señal de algo? ¿Hay algún mensaje para el mundo con todo esto? Nos preguntamos si esto indica que estamos viendo los tiempos del fin. Mirá,
mientras las imágenes van pasando hay cosas que quiero que vos sepas. Primero, quiero que todos sepamos que esto no es la tribulación. Sabes que muchos preguntaron si estamos viviendo la tribulación. Te quiero dejar tranquilo. No es la tribulación por dos razones. Primero, la iglesia no pasará por la tribulación. Ya lo vamos a estudiar en uno de los capítulos que viene. Dedicaremos un capítulo entero a mostrarte que nosotros no vamos a pasar por la tribulación que está preparada para el mundo entero. Pero en segundo lugar te quiero decir que no es la tribulación, porque la tribulación es la hora más tremenda y dolorosa de la historia de toda la humanidad que jamás hayas pensado. Y esto nada tiene que ver con la tribulación. Sin embargo, esto que estamos viendo tiene algunos matices que vemos cuando estudiamos tribulación. ¿Qué nos advierten todas estas imágenes? ¿Qué nos indican? Mire, hay varias cosas que podemos aprender. Lo primero es que el mundo es capaz de cambiar en pocos días. Las imágenes que acabamos de compartir no son de los últimos 10 años, son de los últimos 30 días. Miren, todo esto que estamos viviendo nos enseña que el hombre es vulnerable a una micropartícula que lo puede llegar a matar. ¿Sabe? Esto nos enseña que los estados más poderosos del mundo no están preparados para recibir cierto tipo de ataques. Mire, aprendemos que el mundo en cuestión de día puede entrar en pánico, cerrar fronteras. Ustedes saben que había, antes de todo este problema del COVID-19, 1000 vuelos por día. Quedaron detenidos, las fronteras cerradas, fábricas, comercios, no están trabajando, por lo tanto no están produciendo, por lo tanto gente quedó sin empleo. Saben que los estados se convirtieron en más pobres y que si un gobierno no toma una medida a tiempo, lo paga con miles de muertos. Ahora, ¿sabe una cosa, mi amigo y hermano? Quiero que sepa lo siguiente. Yo le repito, esto que estamos viviendo no es la tribulación. Sin embargo, nos deja una enseñanza, que el escenario mundial está listo y preparado para que todos los mensajes proféticos de la Biblia se cumplan en cualquier momento. Y aprendemos que la palabra de Dios es viva y que Dios es un Dios soberano que está sentado en su trono y que es un trono de justicia. Ahora bien, ya vimos de qué hablábamos cuando hablábamos de señal. Yo ahora voy a subir una imagen que nos habla acerca de los últimos tiempos. Mirá, cuando hablamos de los últimos tiempos, para los creyentes en Cristo Jesús, tenemos la esperanza que es cuando Él nos venga a buscar. Si vos ves en la imagen que está proyectada en la pantalla, te das cuenta que hay flechas de distintos colores. Bueno, para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenés que prestar atención a la flecha de color lila. Sabés que eso indica el arrebatamiento de la iglesia. El Señor nos alentó que pronto Él iba a volver a buscarnos para llevarnos con Él, para traernos recompensas y para llevarnos al cielo. En Apocalipsis capítulo 22, el Señor repite una frase 3 veces. ¿Sabes cuál es? Yo vengo pronto. Por eso los hijos de Dios nos alentamos con estas palabras. Pero entendé, estamos en Mateo capítulo 24 y el Señor Jesucristo está dando señales que se van a cumplir antes que Él venga. Cuando vos ves la flecha de color amarilla, ves que ahí hay una flecha de color amarilla que dice segunda venida de Cristo. Bueno, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor va a dar una serie de señales que son indicativas a la flecha que vos ves en color amarillo, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Bien, es importante cuando estudiamos la Biblia entender a quién fue dirigido cada pasaje que estamos leyendo. Mira, tenemos que aprender que en la Biblia Dios nos habla de 3 grandes pueblos. Escucha bien, 3 grandes pueblos. El primer pueblo que aparece en la Biblia es el pueblo de Israel. Hace cerca de 4000 años atrás, Dios llamó a un hombre que se llamó Abraham y le hizo promesas maravillosas. Le dijo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan y haré de ti una nación grande si eres capaz de creer y confiar en mí. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Jacob tuvo 12 hijos que fueron las 12 tribus del pueblo de Israel. Ahora,
encontramos otro gran pueblo en la palabra de Dios que se llama el pueblo gentil. Vas a escuchar este término, en la Biblia se habla de las naciones gentiles. ¿Quiénes componen el pueblo gentil? Todos los que no son judíos. Naciones, pueblos, tribus y raza que no son judíos, en la palabra de Dios se denominan gentiles. Entonces tenemos, número 1, el primer pueblo, los judíos. El segundo, las naciones gentiles. Tercer pueblo que aparece en la palabra de Dios, la iglesia. La iglesia aparece, si vos podés ver la imagen, yo te la voy a mostrar de nuevo. La iglesia es un pueblo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, que nunca había sido revelado. Fíjate la imagen, ves que aparece una flecha y hay una cruz, la cruz de Cristo. Dice en la flechita naranja, primer venida de Cristo. Bueno, la iglesia es un pueblo que Cristo compró con su sangre y lo formó después de morir en la cruz del Calvario, luego de resucitar al tercer día, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después del sacrificio de Cristo en la cruz. Él ya había resucitado, el Espíritu Santo descendió sobre 120 que estaban en Jerusalén esperándole. Y ahí empezó a formarse este pueblo. Luego Pedro se puso en pie y predicó el mensaje del Evangelio y se convirtieron a la iglesia 3.000. Y más adelante vuelve a predicar y se convirtieron 5.000. Y ahí nace este pueblo. Hasta aquí solamente compuesto por judíos. Pero más adelante Pedro mismo lleva el Evangelio a los romanos, le predica a Cornelio. Y después Dios levanta a un gran hombre de Dios, que fue el apóstol Pablo, que fue enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. Este pueblo, que es la iglesia, está compuesto por judíos y gentiles que han confiado en Cristo como Salvador personal, que le han pedido perdón por sus pecados y lo han invitado a vivir en su vida. Yo te pregunto, si es la primera vez que estás escuchando, ¿le has pedido a Cristo que entre en tu vida? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador personal? Porque esta puede ser la noche. Ahora bien, ¿te acordás? Judíos, gentiles y la iglesia. ¿Sabés que el pueblo de Israel tenía la esperanza que un día de su linaje, de su pueblo, nacería un Mesías? Un Mesías que traería libertad, sería el rey de Israel y reinaría para siempre en el trono de David, su padre. Mirá, ellos desde un comienzo confiaban en la palabra de Dios, confiaban en las escrituras antiguas, ellos confiaban que un día vendría uno nacido de la simiente de la mujer que derrotaría para siempre a Satanás. ¿Sabes que cada uno de los salmos señalan que Jehová es el rey que iba a reinar sobre Israel? Salmo número 2, Salmo número 110, Salmo número 24 dice que Jehová es ese rey de gloria. Esta era la esperanza judía. Un nacido de una mujer que derrotaría a Satanás y sería el rey Mesías sobre Israel. ¿Sabés que los profetas dijeron y hablaron mucho acerca de este Mesías rey? Ese Mesías rey, dice Miqueas capítulo 5, verso 2, nacería de la aldea de Belén, de la tribu de Judá, una aldea pequeña. De ahí saldría el Señor desde la eternidad. Isaías capítulo 7 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se dará su nombre llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese es hijo de Dios. Porque también Isaías dijo, hijo nos es nacido, escucha bien, niño nos es dado. Isaías capítulo 9, verso 6. Hijo nos es nacido, nació de la Virgen María, pero hijo nos es dado, porque era hijo dado por Dios, el Padre que lo enviaba a este mundo. Y ese hijo que Dios daba era un príncipe, porque tenía el principado sobre su hombro y tenía unos nombres maravillosos. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escucha bien, ese Mesías, ese niño que nacería, que derrotaría a Satanás, el Mesías de Israel, dice el relato de la profecía que se sentaría en el trono de David su padre y que lo dilatado de su paz y de su imperio no tendría fin. Ahora atención, amigo. Todas estas señales y profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Cristo. Nació de una virgen, de María, de una manera sobrenatural, por concepción del Espíritu Santo, en la aldea de Judá, en la familia de Belén, en la familia de David,
hizo muchísimos milagros. En la palabra de Dios encontramos registrado 35. Puede ser que haya hecho más, pero los que están en la Biblia indican que este era el Mesías, que este era Jehová, Dios entre nosotros, que habitó, que vino. Ahora, ¿saben una cosa? El Señor Jesús, que es el Rey, vino a ofrecer este reino, pero el reino fue rechazado, primero por los maestros de la ley, fariseos, escribas y rabinos, pero más tarde todo el pueblo gritaría que le crucifiquen. Ahora presta atención, amigo y hermano. El reino fue ofrecido, fue rechazado y fue postergado. Dice la Escritura, a lo suyo vino, pero los suyos, Israel, su pueblo, los judíos, no le recibieron. Ahora todos los que le reciben y los que creen en su nombre tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. En este contexto vamos a Mateo capítulo 24. Venga conmigo. Versículo 3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá antes de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, y subraye, fíjese, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estamos ubicados en el Monte de los Olivos, en un contexto judío, en la Pascua, que es una fiesta judía donde venían de todas las naciones a Jerusalén a adorar. El Señor anunció que era necesario que Él muriera, que resucitara de los muertos. El Señor anunció que se iba a ir y que iba a volver a reinar como Mesías en Israel. Los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y el Señor advierte cuáles son las señales que indican su venida, su retorno. Las leímos. Fíjate, decía, va a haber muchos que van a engañar. Van a venir en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Te quiero decir que el Señor nos habla de un panorama general de lo que va a ser este terrible momento. Pero en Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, vemos en detalle lo que va a ser. Y sabemos que va a aparecer un líder mundial en un mundo globalizado que va a controlar a los moradores de la tierra. Va a tener el control y el dominio a través de la información. Te quiero decir algo. Hoy alguien sabe todo de vos y sabe todo de mí. Mirá, alguien sabe quiénes son tus amigos, qué te gusta, qué es lo que consumís, cuáles son tus finanzas. Pero aparecerá un líder mundial en un mundo globalizado que va a ser el que permita, por ejemplo, comprar y vender si lleva su señal, su marca. Ya vamos a estudiar. Dice la Escritura que habrá guerras y van a escuchar de rumores de guerra. Leíamos que una nación se va a levantar con otra nación, un reino contra otro reino. Estos son países. Y porque un país se pelea con otro país, va a dejar un saldo. Pestes, hambre y terremotos. Dice el relato que el amor de las personas se va a enfriar. Y más adelante dice que será como en los días de Noé. ¿Sabe cómo eran los días de Noé? Bueno, el mundo le dio la espalda completamente a Dios. Él se pasó mucho tiempo anunciando que Dios enviaría un juicio y al mundo no le importó. ¿Y sabes qué hizo el mundo? Comenzó a manipular la genética. Fíjate en Génesis capítulo 6. El mundo se metió con la creación de Dios. Dice que así mismo será como en los días de Lot.
donde reinaba la inmoralidad. Y te quiero decir algo, siempre hubo inmoralidad sobre la tierra. Pero ahora, esta inmoralidad está legalizada por nuestras leyes y está acompañada por el consentimiento de las sociedades. ¿Sabes? Verso 21 nos habla del tamaño de esta tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor adelanta la magnitud de lo terrible, cual no ha habido del principio. Miren, el Señor da un panorama en Mateo 24 de lo que será este momento. Detalle vamos a encontrar en Apocalipsis, del capítulo número 6 hasta el capítulo 19. Y miren que el mundo e Israel ha sufrido a lo largo de la historia, pero esto va a ser terrible, no va a tener comparación. Usted sabe que en el año 70 después de Cristo, un general romano que se llamó Tito destruyó Jerusalén y mató 1.200.000 judíos. En la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas, 6 millones de judíos. Saben que el tsunami del 2004 mató 230.000 personas. La gripe española fue una gripe muy parecida a la que hoy nosotros conocemos como el COVID-19, solamente que no había la información ni los medios para acceder a la información que hoy tenemos. Y el mundo demoró en advertir este peligroso virus y mató 100 millones de personas. ¿Sabe que el huracán Katrina mató 18.000 personas? El terremoto en Haití del año 2010 mató 200.000 personas. Yo te quiero decir que el mundo se está preparando. El mundo hoy conoce lo que son las guerras. El mundo conoce lo que es el hambre y lo que es un terremoto. Yo te quiero contar que el mundo se viene preparando desde hace mucho tiempo. ¿Sabes? Que para que las profecías estas que estamos leyendo tengan cumplimiento, había cosas que tenían que suceder. Por ejemplo, Israel tenía que ser una nación. Y sabés que en el año 70 los judíos fueron esparcidos y fueron desparramados por el mundo entero y nunca más volvieron a Israel. Sin embargo, hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que Dios lo va a traer de los 4 puntos de la tierra. Y sabés que el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos volvieron a Israel, lo que ellos denominan el Aliyá. Miles de judíos del mundo entero volviendo a Jerusalén. Declararon su independencia. Al día siguiente, guerra contra sus enemigos. De los países vecinos empezaron a tener guerra. Y hasta el día de hoy, Israel no tuvo paz. Pero se cumple la palabra porque Israel volvió a estar en el centro de la escena. Empezó a tener protagonismo. Usted sabe que en los 80 comenzaron a recuperar el idioma, la lengua que ellos hablaban. Y hoy hay muchos judíos que hablan en hebreo. Recuperaron su moneda. Usted sabe que a partir de que ellos llegaron ahí comenzaron a elaborar los materiales que son necesarios para tener su templo. Y el mundo se está preparando. Usted sabe que en el tiempo que el Señor Jesús anunció toda esta catástrofe, el medio que tenían los combatientes para ir a la guerra eran espadas. Es decir, que para matar a 1.000 personas se necesitaban 1.000 guerreros. Pero hoy conocemos que en el mundo las naciones tienen armamentos nucleares, ya lo vimos, y ahora químicas, biológicas, y pueden destruir a la humanidad. Y yo te quiero decir que el mundo se está preparando. Y el Señor Jesús nos dijo, cuando ustedes empiecen a ver que todas estas cosas empiecen a ocurrir, yo les digo algo, no se turben, porque es necesario que esto pase. Mirá, fíjate, el versículo 6, dice el Señor, cuando ustedes vean estas cosas, fíjate, después de la coma, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Para el Señor es necesario. Yo te quiero decir algo, nada de lo que pasa escapa al control de Dios. Nada de lo que pasará escapará de su control. Él tiene todo controlado. ¿Sabes? Yo quiero terminar esta serie, el capítulo 1 de Señales de los Tiempos Finales, volviendo a mostrarte la placa que hoy vimos, porque hay cosas que quiero repasar junto con vos. Mirá la placa. Bien, para que puedas entender, vos en la placa ves la cruz
que está de color roja, eso indica la primer venida de Cristo. Mira, Él vino, se manifestó, nació de la Virgen María, vino para reinar, pero el pueblo lo rechazó y terminó como un cordero llevado al matadero, derramando su sangre para limpiar todos nuestros pecados. Al tercer día resucitó y prometió que volvería. Formó su iglesia. ¿Sabes? La iglesia espera el momento en que Cristo nos venga a buscar. Es la señal que vos ves en la placa con flechas que son de color lila. Fíjate que las flechas no llegan hasta el suelo, porque cuando el Señor nos venga a buscar ya vamos a aprender. Es repentino, es en un momento, es inminente y no hay ninguna señal que lo indique, o sea que puede ser mañana. El Señor viene pronto. Está la tribulación, que son todas las señales que acabamos de leer: guerras, hambres, terremotos, peleas entre las naciones. Y finalmente, la flecha que vos ves de color amarillo es la segunda venida de Cristo. Yo quiero que vos puedas entender esto porque va a ser práctico para las clases que van a venir. Pero quiero terminar dándote una palabra. Es palabra del Señor Jesús. ¿Sabes? En el versículo 6 el Señor nos dijo que cuando todas estas cosas empiecen a asomar en el mundo, cuando empecemos a ver estas señales, hay algo que tenemos que hacer. Fíjate, versículo 6. Dice el Señor: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Sabes? El Señor tiene el control de todas las cosas que pasaron. El Señor Jesús tiene el control de todas las cosas que están pasando. Y el Señor Jesús controla todo lo que te va a pasar. Él te pide que no te turbes. ¿Te acordás cuando nos pidió lo mismo? En Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en lo que yo les digo ahora. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y hay una maravillosa promesa del Señor. En este momento, Él está preparando un lugar para todos nosotros. Y si me fuere, dijo el Señor, y os prepararé el lugar, volveré. ¡Qué maravillosa promesa! El Señor personalmente va a volver por vos y por mí. Él dijo: voy a volver yo mismo y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravillosa verdad! Que el Cristo que murió por vos, el Cristo que te perdonó, es el Cristo que te prometió que te va a venir a buscar. Es el Cristo que te dijo que no te pongas nervioso, que no tengas miedo. Mira, yo sé que con la aparición del virus, yo sé que con la cuarentena, hay muchos hermanos que están pasando por incertidumbres. Hay algunos hermanos que están atravesando temores. Otros están con falta de trabajo. Yo sé que hay hermanos en la congregación que no saben si le van a depositar el sueldo. Y cuando vemos esto nos turbamos, porque es natural, porque está en nosotros. Yo quiero terminar este capítulo que habla de las señales con esta promesa maravillosa. El Señor terminó diciendo que viene pronto. Él está preparando un lugar para nosotros y nos viene a buscar. Y vamos a terminar este estudio de una manera diferente. Vamos a terminar con el tiempo de oración. ¿Vieron que siempre oramos al comienzo? Bueno, ahora vamos a orar al final. Cuando yo termine de hablar, ustedes van a ver que aparece una placa y van a tomarse de la mano en casa y van a orar todos juntos, en familia, por la iglesia, por los hermanos, por los que necesitan, por nuestros ancianos, por nuestros hermanitos que están atravesando la tercera edad. Nos vemos la próxima.